Buenos días, mi nombre es Gerardo, soy profesor en Salesiano San Antonio Abad, en Valencia, y me encanta mi profesión, mi trabajo y haber trabajado con Bosco Global. Bueno, pues empezamos el APS con un taller de sensibilización y concienciación en el que vino Eva de Bosco Global a dar un poco una charla a los chavales sobre qué es la ONG de Bosco Global y cuáles son los proyectos que están llevando a cabo. Después tuvimos una sesión de testimonio donde vino Nerea a contar su propia experiencia allí en el Líbano, y ya cuando sentamos un poco las bases del APS les dimos a los chavales la oportunidad de investigar más en profundidad sobre diferentes aspectos del país. Luego los propios chavales elaboraron redacciones y pósters para el tablón solidario de la página web de Bosco Global como parte del APS, y hacia la parte final los alumnos elaboraron vídeos comentando cosas similares que podíamos tener los dos colegios, como los buenos días, la presencia de música, qué nos diría Don Bosco si viniese hoy en día al cole, y por último hicimos una videollamada donde pudimos compartir estas similitudes y diferencias entre ambos coles. Creo que los alumnos se llevan muchos aprendizajes. Lo primero es que, bueno, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, la situación, el conflicto que hay afecta directamente al Líbano, entonces profundizar un poquito más en este país, que tengan conocimiento del mundo, y luego poder ver que los salesianos tenemos presencia en muchísimos países. Entonces han visto cuadros de Don Bosco donde no se lo imaginaban. Tenían una idea del Líbano al principio y después con el testimonio de Nerea se les movió todo un poco y vieron que no, que era totalmente diferente a lo que pensaban al principio. Entonces creo que ha habido un progreso y desarrollo en ellos muy grande. Creo que se llevan sobre todo el empatizar con ellos. Cuando pudimos ver los vídeos que grabaron allí en el Líbano, vieron que las instalaciones no son como las nuestras, que los recursos que tienen tampoco. Comprobamos en la videollamada que tuvimos algún problema técnico al principio, entonces todo esto les hace ponerse en el lugar de otros alumnos de su misma edad, que también van a un colegio salesiano donde comparten valores, los buenos días, muchas prácticas similares, pero que a la vez también es muy diferente. Los profesores involucrados, porque lo hemos hecho principalmente con los profesores de inglés para facilitar la comunicación entre ambos países, pero también con profesores de plástica, porque realizamos tarjetas solidarias para el día de la CEP, de la Comunidad Educativa Pastoral, poder recabar algo de dinero para la ONG. Entonces creo que a todos nos ha permitido involucrarnos de lleno en el proyecto, también involucrarnos más con la ONG, con Bosco Global, ser más conocedores de ella, y pues nos ha abierto puertas para seguir trabajando en el futuro juntos. ¿Repetiríais la experiencia? Por supuesto, sí. Estamos deseando poder implementarla de nuevo el curso que viene.